Bueno, pues muy buenos días, ya tardes en algunos otros países de nuestros invitados. Estamos felices de compartir un nuevo espacio de conversación de la mano de hackers del talento y apoyados por Creana, que tiene ganas de generar ideas novedosas y demás, pues para hacer de Talento Humano un área fuera de serie. Hoy tenemos el gusto de encontrar con 4 hackers maravillosos y los voy a ir presentando en orden de como yo los tengo en mi pantalla. Desde Buenos Aires nos acompaña Hernán Sandro. Después en los comentarios podemos poner los episodios de cada uno para que los conozcan en detalle. Rápidamente, Hernán hoy hace, no sé si ya un par de meses o menos, lo nombraron director menos del de 30 días. hospital. Buenos días, buenas tardes acá para todos. Un gusto, 30 días. Director del hospital alemán en Buenos Aires, y lo chévere es que él viene de talento humano, de ejercer el rol de líder de talento y de innovación. Entonces, qué emoción tenerte, Hernán, en este espacio. Nos acompaña desde Bogotá Inés Solano. Inés trabaja en Honeywell, que es como esas compañías que es supremamente innovadora en el mundo, y a veces uno no sabe toda la cantidad de productos y cosas que ha hecho Honeywell, pero ahí se ha montado o ha usado algo de los productos. Inés maneja todos los temas de talento global para Honeywell. Y como dato curioso, en algún momento de su vida estuvo muy cercana al mundo de la radio. Ya después oigan el episodio para entender por qué. Desde México hay un colombiano que es Alejandro Paz. Alejo Paz trabaja como director de un gran headhunter que es RW, Robert Waters, y es un apasionado por los temas de talento, y pues además incide mucho también en consejos directivos o juntas directivas o consejos asesores. Entonces tiene una mirada interesante. Y desde Sao Paulo, Brasil, o sea, estamos casi cubriendo gran parte de las grandes economías de Latinoamérica, está Antonio Ferreira, que lidera Epson para América Latina, que además tiene yo no sé si lo tienes en una agenda, Antonio, o en un PowerPoint, o que como 10 mantras del mundo de talento humano, fascinante. Y por último está Carlos. Carlos lidera todos los temas de crecimiento en Creana, que es nuestro aliado para generar estas conversaciones para que lleguen a toda América Latina. Antes de arrancar, Carlos, no sé si quiera dar unas palabritas y que arranque la conversación con toda la gente que tenemos aquí conectada. Claro que sí. Bueno, primero que todo, gracias, Ricardo. Un gusto conocer a estos hackers tan interesantes. Pues muy breve, tal vez contarle a los oyentes, a la audiencia, lo que hacemos desde Creana. Nosotros, para los que no nos conocen, también apoyamos precisamente, sobre todo a los equipos de People, a cumplir sus objetivos, ¿cierto? Los acompañamos a través de herramientas tecnológicas y pues nada, pues tenemos un equipo en toda Latinoamérica que ha venido creciendo en estos últimos años. Muy contentos de esta alianza que tenemos con Ricardo, con Hackers, y pues muy dispuesto a aprender hoy de ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Bueno, qué mejor que arrancar con este gran tema, CHROs o CPOs en juntas directivas o consejos asesores, dependiendo del país donde uno esté, el nombre, pero en los espacios donde se toman las grandes decisiones de las compañías. Y quisiera arrancar como con lo básico. Voy a hacer el orden por la letra, como en el colegio, que es Alejo, Antonio, Hernán y últimas Inés, por la primera letra del nombre, y como los dos empiezan por A, por la segunda. ¿Cuál es la importancia de o sea, por qué necesitamos tener personas sumamente preparadas en los consejos directivos, y qué hace uno allá?
como para ir de lo básico a lo más complejo. Bueno, yo creo que Ricardo y a todo el panel, pues mil gracias. Yo creo que es muy chévere tener cómo transmitir conocimientos. Yo creo que es más allá de eso, es cómo transmitir conocimiento. Mira, yo creo que dentro de la experiencia desde el lado del Headhunter que hemos tenido, tanto del lado de clientes como del lado de candidatos, lo que más están buscando en este momento es esa flexibilidad de poder mirar los tiempos que en este instante están cambiando constantemente. ¿Vale? Entonces yo creo que el conocer todo el tema de la data, el conocer todo el tema de la cultura de la compañía, su entorno constante de cambio en cada uno de los países, creo que es una de las cosas más importantes que se están teniendo en cuenta ahora. Ahora, en este momento las juntas directivas, o como lo queramos llamar nosotros, están tomando decisiones muy críticas en corto tiempo. Por lo tanto, los miembros que están en estas juntas al final tienen que tener ese 360 de todos los aspectos para poder entender, digamos, que las diferentes visiones de otros miembros de junta, porque finalmente, cuando uno está hablando de un consejo de administración, hay diferentes puntos de vista y hay que entrar a debatirlos, o hay que entrar de alguna manera a entenderlos para tomar las mejores decisiones en pro de la compañía. Eso es un poco por mi lado, Richie. Súper. Antonio y luego Hernán e Inés. Sí, gracias. Primero, muchas gracias, Ricardo, una vez más por la oportunidad. Un placer estar al lado de gente tan importante. Ya me traté en el Hospital Alemán de Buenos Aires. Tengo un amigo, director de recursos humanos en Hanover, y ya usé los trabajos de Walters. Así que estamos en casa nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y bueno, haciendo un poco las palabras de Alejandro, yo voy por un lado más allá de eso, de que en nuestro caso específico, como recursos humanos, y utilizando un poco de lo que dijo Ricardo, ¿no? De los 10 mantras que yo creo de manera muy fuerte que hacen con que nosotros seamos realmente importantes dentro de un consejo ejecutivo, el nombre que sea. Hay para mí, para empezar, 3 cosas absolutamente importantes y que nos van a valorar si nosotros realmente podemos aportar para este tipo de discusión, ¿no? Y tenerla de una manera abierta. Entonces, número 1, conocer el negocio. O sea, ya no estamos más en la etapa donde recursos humanos o gestión de personas, o otra vez el nombre, o talento humano, solamente filosófico, ¿no? Donde empezamos a hablar cosas bonitas que leímos en un libro, pero que cuando vamos a la práctica, muchas veces muchas cosas no se aplican. Entonces, conocer el negocio a fondo es demasiado importante, porque si tú te metes en una reunión de consejo y no demuestras tu conocimiento del negocio, no vas a generar credibilidad con los otros que están en la junta. Así que esto para mí es fundamental. 2, de la misma manera, tienes que ser un experto en gestión de personas o recursos humanos para tener la capacidad de hacer el link de las cosas, de las estrategias de recursos humanos con el negocio. Tampoco sirve conocer y no hacer el link. Y hay más que nada para mí es una competencia, tienes que saberlo comunicar, porque si tú no sabes comunicar, nadie lo va a entender y por supuesto tu valor no va a agregar al negocio de manera completa, ¿no? Eso para empezar, y le dejo un poco ahí a Hernán y a Inés. Sí, a ver, bueno, nuevamente, muchas gracias por este espacio. Antonio, después me contás qué tal la atención en el Hospital Alemán de Buenos Aires y te voy a pedir esos mantras que ya me quedo con la intriga ahora de qué se trata. Así que aprovecho acá para casi comprometerte públicamente que me los pases. Bueno, con placer. Buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver, celebro mucho este espacio porque no puedo menos que coincidir con lo que fueron aportando Alejo y Antonio. Yo creo que la importancia de los recursos, de quienes gestionamos, las personas, siempre digo que el recurso, en la universidad en primer año a los chicos les decimos que las personas no son un recurso, que las personas son un fin en sí mismo, entonces nos corremos de esto que es un medio para alcanzar un fin, pero uno entiende que la definición es esa, así que lo sostenemos. Lo que pasó, por lo menos en muchas organizaciones de Argentina, en la pandemia, no me gusta mucho hablar de la pandemia porque
se torna un tema repetitivo, incluso quienes trabajamos en hospitales fuimos muchas veces convocados para hablar de esto, así que creo que estamos nosotros más aburridos de decirlo que ustedes de escucharnos, pero la realidad es que siendo una organización de servicios, fue clave el rol de recursos humanos en la toma de decisiones. Había que tomar decisiones en un ambiente absolutamente incierto. En el caso del hospital, no podía dejar de funcionar de ninguna manera. Es decir, trabajo en un lugar donde hace 156 años empezó y hasta el día de hoy no paró nunca, siempre siguió. Entonces fue importante la voz de los recursos humanos en la toma de decisiones. Eso nos permitió sentarnos en esa mesa y luego hacernos escuchar y poder convencer del valor que agregamos. Yo creo que quienes venimos del ámbito de los recursos humanos tenemos una experiencia muy diversa de las distintas áreas de la organización, porque para gestionar las personas tenemos que conocer el negocio y tenemos que conocer el funcionamiento de cada una de las áreas. Así que eso ya nos da un background de conocimiento de la organización muy importante. A partir de eso, poder sentarse en la mesa estratégica, ¿no? Y demostrar esa comprensión y demostrar el éxito de manera medible de nuestra gestión dentro del área de recursos humanos y también como profesionales mostrar nuestra reputación y visibilidad hacia afuera y la importancia de este rol hace que seamos valorados en las mesas directivas como una voz que tiene para aportar, no como una voz que está sentada allí solo para ocupar un lugar porque tienen que estar todos representados, sino que lo interesante me parece cuando estás en una mesa es cuando se espera tu opinión y cuando tu opinión le da un valor agregado a la decisión que se está tomando. Así que por ese lado creo que es importante. Y Inés, quedar última te hace quedar con el gran desafío de agregar más cosas a lo nuestro. Me quedo con el desafío de concluir un poco y bueno, también por ahí me están escribiendo en los chats que muy bien que soy la única mujer en este panel, así que vengo con la representación de la equidad. Para decirles que para mí lo más importante para llegar a un consejo, como se dice en México, o a una junta directiva en los demás países, es súper relevante la preparación. Y por eso insisto muchísimo en que necesitamos siempre prepararnos desde dos perspectivas, desde el ser y desde el hacer. Desde el ser, en la medida en que tengamos todas las herramientas y los conocimientos y la habilidad para liderar, que recoge muchísimo lo que acaban de mencionar ustedes tres en cuanto a hacer preguntas, opinar, estar bien sobre la mesa, aportando, pero también desde el hacer, porque creo que a veces no nos preocupamos tanto por esos conocimientos técnicos para ocupar la posición, debemos conocer los riesgos, manejar muy claramente los temas de gobierno corporativo, conocer de innovación, de tecnología, y eso hace que estemos preparados desde las dos perspectivas. Para no repetir con todo lo que han dicho que me parece súper relevante, para mí llegar a un consejo requiere mucha conciencia de preparación y requiere que también hagamos un llamado a la equidad, aprovechando porque la representatividad de un entorno equitativo también aporta muchísimo. Entonces, nuestro rol como miembros de un consejo no es solamente aportar desde lo que nosotros sabemos, sino garantizar que tenemos un entorno equitativo de diferentes perspectivas, que sea inclusivo y que nos ayude a que esas diferentes voces sean escuchadas y que podamos generar un impacto colectivo con diferentes miradas. Chévere. Solo en el mundo de recursos humanos, este es un panel muy equitativo, Es verdad. porque la Hay gran más mujeres mayoría normalmente. son mujeres. Normalmente siempre hacemos mujeres, pero tienes razón, pues es un tema fundamental y nosotros lo trabajamos mucho en el podcast de mostrar el liderazgo femenino y el impacto que puede tener y la necesidad de tener sobre todo ese liderazgo femenino en todos los espacios. Carlos, usted ha tenido una mirada también de emprendedor, de tener juntas directivas, de tener a la junta directiva presionándolo. No sé si hay algo más que quiera como complementar a la conversación. Sí, pues tal vez con la experiencia de emprendimiento, pero también mi rol hoy en día es hablar con los más de 1.200 clientes que tenemos en toda Latinoamérica. Lo único que yo adicionaría, que de hecho ya fue mencionado
tangencialmente es la importancia de entender el negocio, realmente de conocer el core del negocio de cada uno, incluyendo pues estados financieros, etcétera, y ver de qué manera podemos aportar desde cada uno de nuestros roles en esos objetivos que tiene el CEO. Yo tengo o sea, está clarísimo el tema de entender los riesgos, de entender la parte técnica, de entender el negocio, pero si uno quiere humanizar las empresas, si uno quiere poner en el centro a talento humano, pues en la junta directiva o en el consejo asesor se tienen que dar las discusiones alrededor de people o de personas y demás. Lo que no sé y que me gustaría que ustedes me ayuden a descifrar son cuáles son las conversaciones alrededor de talento más relevantes que se tienen que dar en las juntas directivas. Y si quieren voy a empezar el orden al revés. Inés, Muy Hernán, bien. Antonio y Serra, Alejo. Como, ¿cuáles son esas conversaciones que necesitamos dar y llevar también allá? Porque pueda que en unas compañías solo miren un tema de salarios y nada más. Bueno, para mí hay tres temas fundamentales que debemos siempre poner sobre la mesa, que son talento, transformación, diversidad, equidad. Y me dieron cuenta que soy un poco activista del tema. Talento, ¿por qué? Porque si la compañía no tiene el talento adecuado para cumplir con los desafíos de negocio, difícilmente va a ser un negocio sustentable. Entonces yo pongo siempre sobre la mesa muchas conversaciones, no solamente de qué talento tenemos para cumplir con los desafíos que conocemos claramente porque tenemos el entendimiento del negocio, sino cuáles son los sucesores que van a estar acompañando a los líderes y siendo desarrollados para poder llegar a las posiciones de liderazgo. Entonces, talento abarca mucho más que solamente hablar de las personas, abarca hablar de cómo estamos preparados en atracción para realmente ser una compañía que atrae el talento que necesita, cómo lo desarrollamos, cómo hacemos planes de sucesión claros, cómo logramos que se quieran quedar en la compañía y que quieran tener una carrera y un futuro en la compañía. Y ese es un tema que está sobre la mesa todo el tiempo. A propósito, porque en las compañías en las que yo he manejado es un indicador de desempeño de los líderes. Entonces, tener esto como un indicador de desempeño hace que la conversación, que sea un poco más fácil para nosotros probablemente, porque la conversación impacta directamente el desempeño de los líderes. Y en cuanto a transformación, creo que nosotros somos habilitadores de la transformación, creamos conciencia, elevamos la conciencia de los líderes cuando hacemos las preguntas correctas sobre cuál es el proceso de transformación que requiere una organización, o hacia dónde la vamos a llevar o cuáles son los desafíos futuros. Entonces, facilitamos y habilitamos esas conversaciones y también ponemos sobre la mesa los temas de diversidad, equidad e inclusión que hacen que la compañía tenga un ambiente seguro y clave para que todas las personas puedan dar su máximo potencial. Y de diversidad decías, de diversidad y equidad. De diversidad, equidad e inclusión, también ponemos los temas sobre la mesa porque siempre es súper clave que tengamos el balance adecuado con el propósito de que la compañía pueda avanzar hacia sus objetivos y eso siempre se hace mucho mejor, se innova mejor, se tienen mejores resultados cuando no todos somos iguales, cuando tenemos la posibilidad de sentarnos en la mesa con personas con diferentes perspectivas, con incluso neurodiversidad sobre la mesa, con diferentes géneros, con diferentes edades o generaciones. Entonces, para mí, traer a la mesa esas conversaciones y lograr que tengamos una junta diversa también, donde haya muchas perspectivas, hace que se enriquezca muchísimo la conversación. Bien. Entonces, talento, transformación y todos los temas de DEI. ¿Cómo los ves, Hernán? No, creo que Inés hizo un resumen muy bueno. Por lo tanto, ahí me toca a mí el desafío de seguir complementándolo. Y digo, me parece que algo que hablamos mucho en el hospital, la ciudad de Buenos Aires tiene muchísimos hospitales de primera. La verdad que el acceso a la tecnología diagnóstica, solo pongo el ejemplo del hospital, pero es homologable a cualquier otra industria, ¿no? El acceso a la tecnología también es un punto que se empareja. Entonces digo, todas las paredes de las distintas instituciones están hechas del mismo ladrillo. La tecnología también nos permite
hacer más o menos cosas en grado de la inversión que nosotros tenemos. El único diferencial que van a encontrar las organizaciones son las personas. Entonces ahí el gran desafío está que estén las personas adecuadas en el lugar adecuado y en la medida adecuada para también tener una gestión sustentable, ¿no? Me parece que las áreas de recursos humanos, cuando llegan a las juntas directivas, tienen que tener la visión de las personas dentro de la organización, pero no tampoco romantizar el rol, ¿no? Digo, me parece que la organización tiene que ser sustentable, uno tiene que generar ámbitos de desarrollo para las personas, fundamental, pero que también eso tenga una correlación con los objetivos de la organización. Entonces, un rol maduro de recursos humanos no es un militante de las personas, sino una persona que sea un militante del desarrollo de las personas en un ámbito de desarrollo organizacional, ¿bien? Y para eso algo que dijo muy interesante Inés, me parece que tiene que ver con la diversidad, no la diversidad como una moda, sino la diversidad como un convencimiento de que es importante tener distintos puntos de vista a la hora de tomar una decisión. Y esto tiene que ver con diversidad de todo tipo y también con la individualidad de las personas. Somos 7.800 millones de personas en el mundo más, que tenemos una mirada distinta uno de otro, y la verdad que escucharnos a todos es algo enriquecedor. Por eso muchas veces aplicamos herramientas para buscar objetivos determinados en el ámbito de las personas y pretendemos que sea prêt-à-porter. Hago esto y que resulte esto. Y la realidad es que eso no es lineal. Con las personas tenemos que asumir la individualidad y si queremos realmente saber qué es lo que piensan y qué es lo que necesitan y cómo nos pueden aportar, tenemos que usar las dos orejas que tenemos y un poquito menos la boca, que para eso tenemos solo una, y es escuchar mucho más. Entonces me parece que las juntas directivas es muy importante que escuchen a quienes conforman la organización, insisto, no necesariamente desde una mirada romántica, sino desde que conviene escuchar al que hace todos los días. Como decía Inés, somos lo que hacemos, no lo que decimos, entonces es bueno escuchar a las personas. Ahí estoy. Sigo por acá, Ricardo. Alejandro, nos tocó complementar algo casi que no tiene complemento, así que va a ser más difícil. Pero voy por los puntos finales ahí de Hernán. Pero quiero empezar por la diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Y con dos ejemplos. Me gusta mucho ir a la práctica, que es, hace 2 semanas hicimos un evento acá con la Asociación de Recursos Humanos de Brasil. Invitamos la Country Manager de Philips, que es una mujer. Yo la conozco porque trabajamos juntos en PepsiCo. Y era para hablar de liderazgo femenino. Y ella habló una de 40 millones de cosas que dijo súper importantes, que es distinto para nosotros hombres, por ejemplo. Nos dio un ejemplo de un tema que ella tenía que tomar una decisión y que pidió tiempo para pensar. Y dijo, un poco raro, porque los hombres toman la decisión al tiro, como dicen los chilenos, ¿no? Y ella cuando dijo, mira, necesito pensar, es una característica femenina que hizo con que su decisión cambiara completamente si fuera un hombre. Entonces, una cosita muy sencilla, pero que yo personalmente como hombre nunca había parado para pensar en algo así. Y de verdad tomé esta calidad para mí. Entonces ahora respiro más y pienso más en las decisiones que voy a tomar partiendo de una charla de hace 2 semanas bajo mi experiencia de 35 años en recursos humanos. Entonces creo que pasa por ahí. Si los consejos directivos no se proponen aprender, no sirve de nada. Queda como una moda y no resulta. El otro ejemplo viene de PepsiCo, porque tengo ahí hay una persona que está a cargo de diversidad y equidad y tuvimos una charla. Y él nos contó algo que creó un grupo de minorías para el lanzamiento de un producto. Y cuando el área de marketing les fue a presentar el lanzamiento, el grupo dijo, ¿están locos? Esto no va a vender nada. Y terminó que cambiaron completamente el lanzamiento del producto, adaptado obviamente a un público mucho, mucho mayor. Entonces,
son resultados de que realmente funciona y estoy convicto de que no puede ser una moda, tiene que ser realmente algo importante. Entonces, en el caso de Epson, por ejemplo, y ahí habló un poco Hernán, en nuestro Management Philosophy está que respetamos las individualidades, no importa si es hombre, mujer, el color, respetamos lo que uno ponga sobre la mesa, ¿no? Y en ese sentido, para mí, las experiencias que como compañía podemos promover para las personas y que transformen los momentos en momentos inolvidables es lo que empieza a humanizar. Entonces, cuando tú vas a promover una persona, y acá tenemos algunos ejemplos, yo promoví una persona, una mujer, invité a su esposo que enviara un video dándole la noticia a su esposa que ella estaba siendo promovida a un puesto. Y este es un ejemplo súper sencillo que pasó justo la semana pasada. Y esto sí va empezando a humanizar la organización, pero no hay cómo escapar del resultado. O sea, si nosotros hacemos solo esto y el resultado de la compañía va, eso no va a seguir. Entonces tiene que estar pegado a la cuestión, al tema del resultado, si no, no funciona. Sí, Antonio, creo que está bien difícil ya después de estos cracks de hablar tanto, pero yo creo que lo pondría como desde otro enfoque. Y la verdad yo creo que es bien irónico que el rol de el CHRO es tan 360 que no está ni siquiera tanto en los CEOs como un plan de carrera muchas veces, ¿saben? Entonces yo creo que lo quiero enfocar desde ese punto de vista. ¿Por qué razón? Yo lo escribí por ahí en algún post, y es que el CHRO en un board member hace el link perfecto entre el negocio y las personas, ¿saben? Y yo creo que aparte de todo lo que dijeron los compañeros aquí, creo que esas conversaciones difíciles que puede llegar a tener el CHRO en un boardroom, básicamente es también de defender al people, defender a la gente, ¿saben? Muchas veces cuando no tenemos estos roles dentro de estas reuniones de board members, siempre se habla mucho de bajar costos, todo lo demás, people y demás, pero cuando está la sensibilidad del CHRO en estas conversaciones, también va a empezar a través de la data y a través de la experiencia, a empezar a poner la gente también sobre la mesa y que esas decisiones también sean un poco más consensuadas. Yo creo que el rol de CHRO es tan importante y por eso estamos viendo cada vez más CEOs que vienen de la función de CHRO, es porque realmente entendemos o entienden muy bien la dinámica de las empresas en todo el tiempo constante de cambios. Siempre hablo como de constante de cambios porque realmente desde hace mucho tiempo todo viene moviéndose de una velocidad muy rápida, y lo que hablabas tú, Antonio, de pronto en esa experiencia también era toma de decisiones rápidas, ¿saben? Entonces, cuando estamos hablando de esto, en estas reuniones de temas difíciles, el CHRO le pone como esa parte un poco más sensible, ¿vale? Pero sin desconocer todo el tema de resultados, números y demás, que también es importante. Entonces, ahí es donde está ese gran valor que tiene el CHRO, parte de data, parte de entendimiento del negocio, pero también esa sensibilidad de people. Carlos, no sé si quiere añadir algo, ya de quinto es dificilísimo y le hago más bien la siguiente de primero. No, pues eso que dijo Alejo creo que es bien interesante y esa sensibilización me parece que, dando un ejemplo, nosotros mismos en Creana, que somos casi 300 personas, promedio de 26 años, en donde el largo plazo para nuestros colaboradores, pues evidentemente es muy corto. Ellos están pensando en moverse mucho, la mayoría centennials, y yo creo que ese rol, y como bien decía Alejo, es muy de entender y de como sintonizarse con las expectativas que se tiene y lograr como sacarle el máximo provecho al tiempo que están con nosotros, y pues que al final sea un gana-gana. O sea, coincido con lo mencionado. Sí, si yo estoy oyendo esta conversación, ya sea en un episodio de Hackers más adelante o ahorita en vivo, y yo pertenezco a una junta directiva, entonces yo digo, bueno, sí, yo sí creo que hay que meter las conversaciones de people acá. Y ustedes tienen la posibilidad de agregarle valor a esta persona que nos está viendo y oyendo. ¿Qué 1, 2, 3 indicadores
que uno quisiera hacerle seguimiento y ir viendo, le sugieren ir incorporando para que en ese tablero, en ese mando de control del consejo asesor digan, ok, ¿cómo estamos? ¿Qué ha pasado? Además de esas conversaciones valientes y importantes que hay que dar, pero como para meterle data y seguimiento. Y si quieren, el orden es voluntario, el que primero quite el micrófono, primero habla. No, a ver, me parece que un punto importante, digo, voy a hablar poco, así repartimos un indicador cada uno. Digo, me parece que, por ejemplo, hay un debate muy profundo entre trabajo híbrido, sí o no, ir a la oficina. Y la realidad me parece que ese debate, de alguna manera, muchas veces está motivado por el estilo de management. Cantidad de horas sentado en una silla no implica buenos resultados. Sí, digamos, si yo el indicador lo tomo por cantidad de horas que estuvo la persona sentada, me puede dar alcanzar el objetivo que yo me propuse. Entonces digo, ¿cómo evaluar el aporte de las personas en una compañía? El gran desafío de la compañía y del board es poder definir claramente los objetivos, bien cuantificables, y luego bajar esos objetivos cuantificables a cuál es el aporte que se espera de cada una de las posiciones. Si no, queda todo demasiado en el aire y el retorno de la inversión termina siendo más un acto de fe que algo concreto. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de productividad? ¿Cuáles son los indicadores de rendimiento? ¿Cuáles son las expectativas a partir de cada acción? Me parece que las áreas de recursos humanos, más allá de estas, me pareció fantástico lo que comentaba Antonio cuando dijo, podemos humanizar la gestión, haciendo que la familia haga videos, invitando al día de la familia, pero si luego la compañía no va bien, todo eso cae en saco roto y cae mucho más rápido de lo que costó construirlo. Entonces, el indicador que yo le diría al board que tenga es objetivos claros en el aporte de las distintas posiciones. Entonces, que las áreas tengan objetivos claros de cumplimiento y estructuras de recursos humanos bien dimensionadas para alcanzar esos objetivos. Eso nos da una tranquilidad que lo que invertimos en persona va a ser más o menos eficiente, sin perder de vista, por supuesto, el desarrollo personal. Ese es un indicador que me parece que estaría bien tener presente. Se puede seguir construyendo ahí en lo que dijo Hernán, y tal vez solo poniendo un nombre, en mi caso, que sería cómo lograr que la gente tenga el engagement en donde está. Porque si la gente no tiene engagement, va a estar todo el día mirando el LinkedIn para ver qué buenas oportunidades hay, o llamando a Alejandro Paz para decirle, mira, tienes oportunidades ahí para mí, y por fin termina como que desviando de su trabajo real, que es lo que va a generar todo lo que dijo Hernán, ¿no? Entonces yo creo que obviamente hay las encuestas y todo eso, pero deberíamos buscar una herramienta más individual, porque en especial si vamos para el tema de las generaciones, por ejemplo, yo acá en Epson tengo las cuatro generaciones, pero tengo las 4 de empleados y tengo las 4 para los líderes también. Entonces es una mezcla bombástica y obviamente no vamos a conseguir customizar todo para una persona. Tenemos que buscar clusters y ahí sí customizar. Entonces yo creo que eso ayuda a que la gente se mantenga engaged, para crear una palabra aquí que no existe, y con eso traer los resultados. Obviamente una herramienta súper conocida es el Stay Interview, en especial para los talentos o la gente que nosotros no queremos perder, porque es obvio que el turnover es como la inflación. Nos reventa cuando sale alguien y tú tienes que reemplazar por otro. O sea, entonces creo que el Stay Interview como herramienta y que busque el engagement mirando a las generaciones de manera total puede ayudar a entender un poco eso, Ricardo. Incluso me acordaste de una conversación que tuve con el CHRO de Patagonia,
que ellos tienen un indicador de energía de 1 a 5. Y es todo el tiempo. Tú llegas y pones cómo está hoy tu energía. O sea, nada sofisticado. Sencillo. Y se dan cuenta los rojo y lo verde así fuerte, que son como los grandes extremos. Ahí es donde están los grandes retos. Y es un indicador que tú vas viendo y dices, ok, pues analices muchas cosas solo con una cosa demasiado simple y poderosa, pues en esos temas de engagement. Alejo, y creo que después Ine. Sí, Ine, ¿me permites? Yo creo que yo tendría dos acá, uno un poco más medible, por decirlo de alguna manera, que se puede hacer a través de análisis, es todo el tema de compensación. O sea, yo creo que lo vemos muchísimo como Headhunter, como Robert Walters, cuando hablamos con los clientes y en diferentes paneles, la diferencia que hay entre hombres y mujeres en todo el tema de compensación y a veces muchísimo entre las bandas salariales. Obviamente no podemos generalizar porque depende de industria, depende de si es compañía familiar, multinacional. Hay unas que tienen más establecido el área de compensaciones, otras que no tienen área de compensaciones. Yo creo que es una discusión muy crítica que hay que dar. De hecho, hace un par de semanas estábamos en un foro de mujeres de expansión aquí en México y hablaban muchísimo de eso. Y una de las personas hablaba que antes de ir al foro entró con su HR director, empezaron a bajar la data y ellos tenían un porcentaje del 15% de diferencia en nivel de management entre mujeres y hombres. O sea, ya estaban acercándose, pero fíjense que hay que hacer el ejercicio de tener esa data para entender cómo estamos haciendo este tema de diversidad e inclusión, porque eso también tiene que ver como con este tipo de cosas. Y otro punto que yo pondría sobre la mesa en una junta directiva, y es básicamente no tanto el tema de rotación, yo lo llamo un poco más como de fidelización y que tiene que ver con lo que han hablado tanto Antonio como Hernán, y es todo el tema del engagement. De hecho, Hernán y Antonio y Ine, la semana pasada era la semana de la multigeneracionalidad. Entonces, claramente ya está dentro del scope de las compañías el poder tener ya este tema de conversación en todos los niveles, pero yo lo veo desde un punto de vista del journey del candidato, ¿vale? Hay algo que se llama el storytelling de las compañías y es como yo lo veo hacia afuera y muy bonito y pongo muchos letreros y pongo como una cantidad de cosas, pero cuando lo vivo adentro nos hemos dado cuenta que no es tan así. Entonces, uno es también capacitar a los hiring managers y a todo el proceso para tener un proceso completamente establecido desde que yo llamo al candidato hasta que hago el offboarding, pero que sea un proceso que realmente genere valor y que genere ese engagement que hemos hablado acá. Creo que son unos muy puntuales y el otro es mucho más de largo plazo que incluye hasta tecnología. Estaba hablando hace una semana con otros directores de talento humano y lo que pasaba muchas veces es que se invierte tecnología y se pone mucho dinero en el core del negocio. Cuando empiezan a alocar ese dinero o a ponerse ese dinero en echar, muchas veces el tema de no tener las capacidades y el entendimiento tecnológico de las áreas de talento humano hace que la implementación muchas veces no sea la mejor posible y esos recursos se vuelven otra vez al core del negocio. Entonces creo que en ese tipo de conversaciones también hay que poner sobre la mesa el cómo capacitar de muy buena manera a nuestros equipos de HR para este tipo de implementaciones en diferentes áreas. Bueno, ahora me la dejaron difícil a mí, pero yo pensando en los dashboards o en los tableros de mando que tenemos en las compañías en las que yo he trabajado, hay unas estructuras impresionantes para medir temas de atracción, de no sé cuántos días nos demoramos en conseguir a una persona y cuánto le cuesta eso al negocio, de diversidad, de sucesión, hay temas de desarrollo también en cuanto a qué tanto está la organización lista para hacer crecer a su gente, cuántos tienen planes individuales de desarrollo, cuál es el retention risk que tenemos ahí para conectarlo con este interview que mencionaba Antonio. Pero ninguno de esos indicadores, para mi gusto, funciona si no cambiamos la mentalidad de todos los líderes para que sean people leaders. No es suficiente un CHRO con toda la carga de alguna forma, sino que necesitamos que los líderes también sean CHROs. O sea, si cada líder toma dos herramientas fundamentales en su desempeño, que son garantizar que cumple con el P&L, pero garantizar que trabaja con el talento, estamos al otro lado. Porque realmente no hay forma de que solo una persona o una función logre todos los indicadores de talento o de recursos humanos si no son los líderes de los equipos quienes están encargados de lograrlos. Entonces yo iría más por cambiar la percepción de los líderes en cuanto a qué les aporta recursos humanos y más bien ponerlos a ellos en la silla de ser los líderes humanistas que realmente desarrollan esa gente que tienen ahí a su lado.
Una de mis teorías locas, pensando en eso que dice Cine sobre el futuro del talento humano, es cómo se va a volver mucho más horizontal el talento humano bajo la responsabilidad de esos líderes. Porque además con las nuevas tecnologías, pues aquí Jorge Iván Gómez preguntaba sobre el impacto de la inteligencia artificial que te va a automatizar tantas tareas tan operativas que hacía talento humano. Ahí va a cambiar mucho esa estructura y el rol del área porque pues a los líderes se les va a exigir el qué y el cómo, ¿no? El resultado del negocio, pero cómo lo hizo con la gente. Entonces es bien interesante. Y Carlos, ¿usted qué le añadiría? Pues en el caso de unas empresas nuestras de tecnologías suelen ser planas, ¿no? Tal vez de lo mencionado anteriormente, quisiera añadir, nosotros tenemos un indicador bien interesante que no sé si ustedes lo usan, y es el tiempo que transcurre hasta que una persona nueva ya es productiva. Para nosotros es fundamental ese KPI y de hecho un equipo especializado en que ese ramp-up pues sea un poco más corto. En el caso de tecnología creo que aplica mucho ese KPI para el board. Chévere, porque le mide cómo que también hacen la atracción, la selección, pero también el desarrollo de esa persona y la conexión con el propósito de la compañía. Aquí Sandra nos pregunta, me fascina, pónganse ustedes el sombrero de entrepreneurs, vendedores, como quieran, como cuando uno le tocaba vender su compañía, el pitch, el elevator pitch en menos de un minuto, pero lo que nos dice Sandra es cómo lograr vender el rol del CHRO a las juntas directivas y diseñar una estrategia. O sea, si usted les dice en una reunión con el CEO de la junta directiva, bueno, ¿metemos al CHRO o no? ¿Qué le dirían a Sandra? Bueno, el mayor desafío es vincular la gestión de recursos humanos con los resultados del negocio. Mostrar que tiene un impacto real cada peso que invierto, cada acción que decido con las personas. Digo, me parece que ese es el punto, pero ahí hay un tema muy, muy personal de poder mostrar una participación asertiva en la estrategia de la compañía, poder mostrarnos como líderes del cambio y de la transformación, que en un contexto tan cambiante, lo que es clave es la disposición de las personas para poder adaptarnos a los distintos cambios que existen. Entonces, ¿por qué tiene que estar recursos humanos sentado en la mesa directiva y opinando? Y porque tiene que estar un paso adelante de lo que va a venir, tiene que conocer la estrategia corporativa y tiene que estar, insisto, un paso adelante para poder tomar acciones que garanticen que las personas van a ser las adecuadas en el momento adecuado, en la medida adecuada. Bien, entonces no puedo gestionar aquello que no conozco. Entonces, para conocerlo tengo que estar sentado en esa mesa y aportar, ¿no? Y aportar para que mi voz, para que mi silla tenga sentido. ¿Cuál es el aporte que le da mi presencia y mi participación? No sé si le habré contestado, ahí en el chat después nos dice. Se dice que los argentinos tienen muchas cualidades, una de esas es vender y pues queda demostrado. Pues yo le No, agregaría algo, Hernán. no, sorry. Y encima me robó el pitch Hernán. Y siempre un problema Brasil-Argentina, ¿ves? Ahí metió un gol. Me quedo callado. Yo le agregaría algo un poco siguiendo los mantras o los temas que Antonio mencionaba y es, para mí es como trust before task y es como confianza antes de la tarea. Y es cómo logramos posicionarnos con los líderes y ganar esa confianza porque realmente estamos haciendo las preguntas adecuadas, estamos teniendo las conversaciones de negocio que son a veces difíciles, estamos entendiendo cuál es el negocio y después de haber generado esa confianza, la tarea va a venir. Y la tarea de aportar y de ayudarlos a crecer a la organización a través del talento que tenemos en la organización va a ser mucho más fácil, pero para mí primero hay que buscar el espacio en la mesa, sentarse, ganarse la confianza
porque sabemos que estamos preparados y estamos aportando a la conversación, y después ya vendrán seguramente muchas tareas que nos van a permitir como permear la organización desde la misma junta. Y yo creo que complementando un poco lo de Inés, yo me voy un paso atrás de pronto de la misma experiencia de múltiples compañías y no pues no hay que generar el tema, pero creo yo que también el tema es si es estratégico el rol dentro de la compañía o no. Eso es un punto bien importante. Y cómo volver el rol de HR más estratégico. A veces nos ven como el que paga la nómina o el de los descargos disciplinarios, pero hay que entender si realmente ese rol está estratégico dentro de la compañía. Y segundo, también es tener un sponsor dentro de la misma junta directiva, porque si no hay sponsor que ve el valor, podemos mostrar muchas cosas y generar proyectos y todo lo demás, pero si no lo ven como un rol estratégico, probablemente va a ser muy difícil que suba ese rol a una junta de board. Me voy subiendo al barco ahí con otras cositas también, que es, yo les diría que no me parece que hay una otra área dentro de las compañías que tenga una visión tan holística y completa de las personas. Y si entonces agregamos a eso el conocimiento del negocio, deberíamos ser CEOs de todas las compañías por esta combinación, ¿no? Pero claro, en el tema de la credibilidad, yo creo que para convencerlos, y al menos yo intento hacer esto acá, es, por ejemplo, mi gente de recursos humanos. Cualquier proyecto que me presenta tiene que tener un link con el negocio. No importa cuál. Día de las Madres. Está bien. ¿En qué parte del negocio tiene este link? No importa. Un comunicado, un cambio de organización, una propuesta de entrenamiento, lo que sea. Entonces, obviamente, yo ya estoy en Epson hace un poquito más de 10 años, entonces la gente ya está más acostumbrada con eso. Entonces, no hay presentación de proyecto que no tenga link con el negocio, incluyendo ahí el propósito de la compañía o resultado, lo que sea. Entonces, yo creo que cuando yo presento eso a mis partners del negocio, ya saben que, bueno, de ahí viene algo que va a agregar valor al negocio. Entonces, y con eso generamos credibilidad, ¿no? Entonces, y obviamente tener un partner fuerte que pueda creer en recursos humanos y la importancia que tiene, también es fundamental. Solo no llegamos a ningún lado. Ine, ahorita que te oía con lo de la confianza, hay un libro muy chévere que se llama Love Plus Work, o Amor y más Trabajo, de Marcus Buckingham, que dice una cosa muy chévere, y es, lo estaba buscando acá, que recursos humanos no está en el negocio de las personas, sino que está en el negocio de la confianza, de generar esas verdaderas relaciones para que cada persona logre su máximo potencial y compromiso. Estoy súper de acuerdo. Que bueno, les recomiendo el libro, por cierto, aquí que Andrés preguntaba como que qué libro recomienda. Y bueno, Melissa Pérez, feliz con tu concepto. Y vamos a cambiar un poco la dinámica. Yo ya no quiero hacer más las preguntas. Como ustedes son tan conocedores, están en tantos retos, tienen aquí a unas personas maravillosas, me gustaría que jugáramos preguntados. Y es básicamente, Inés le pregunta al que quiera, Hernán al que quiera, o la que quiera, Alejo y Antonio igual, de estos temas. Es una pregunta a alguien dirigido, y pues ojalá sea repartidos de manera que todos estén respondiendo. Bueno, yo empiezo de pronto por Hernán, que me llama muchísimo la atención. ¿Cómo migraste de ese rol de CHRO al rol de CEO de alguna forma? ¿Y qué es eso que traías como HR que te está sirviendo ahora para gestionar el rol de líder de la organización del hospital? Bien, bueno, gracias por la pregunta, Inés. La realidad es que, más allá de, como le comenté a Ricardo, me nombraron hace 30 días, me parece que el secreto es hacer la tarea desde hace bastante más tiempo. La verdad es que el hospital no tenía un director general, y desde el lugar de
de recursos humanos, luego sumé el área de operaciones y luego con el área de operaciones se incorporaron muchas áreas distintas de conocimiento. Se termina dando un camino natural en el cual, digamos, uno pretende demostrar de que una cabeza teniendo presente todo el negocio, como bien decía Antonio, conocer a las personas, que es lo que le da vida a la organización, y luego conocer el negocio, es una excelente opción para encontrar un camino bien direccionado, pero no digo bien por correcto, sino asertivo, lograr asertividad, ¿no? Entonces, me parece que lo que fue sucediendo es que te vas transformando en director general. Digo, yo cuando empiezan la universidad, me toca dar clases en primer año y les digo, tienen que empezar a pensar como profesional desde el día 1 que se inscriben, ¿no? En la casa de estudios. Digo, recibir un material, leer una noticia o tener una consulta te tiene que hacer pensar como profesional. No es que das la última materia y te baja un halo de luz y ahí automáticamente tenés un pensamiento más crítico y profundo. Y lo mismo pasa con la dirección general. Yo creo que tenés que empezar a pensar desde tu lugar como director general. Entonces decir, a ver, yo soy director de recursos humanos, pero ¿qué esperaría de mí un director general? Y cuando empezás a actuar de esa manera, te metes en la intención del otro y cuando te querés acordar, muchas tareas ya las estás haciendo. Entonces, me parece que ese fue el camino que encontré y bueno, terminó siendo exitoso. De todas formas, siempre digo que es más difícil permanecer y mostrar resultados que llegar. Creo que el gran desafío empieza ahora, así que espero que Ricardo dentro de un año me invite y les pueda contar cómo me fue en esta aventura que inicié recientemente. Estaremos todos atentos siguiéndote, Hernán. Mucha suerte. Bueno, gracias. Seguramente muy bien. Gracias. Entonces, como el juego es muy fácil, Hernán, te quedan 4 por hacerles preguntas. Buenísimo. Bueno, voy a ir a Antonio, que no piense que acá hay nada de Argentina-Brasil, al contrario. No, Antonio, quiero decirte algo. La mamá de mi hijo es brasilera, es gaúcha, y mi abuela es paulista. Así que tengo ahí... Y me gustan las escuelas de samba y me gusta Mocidad Independencia. Así que no sé si es la tuya, pero por ahí estamos. Espectacular. Bueno, muy bien. No, quería preguntarte esos 10 mantras, a ver si hay alguno que pudieras profundizar en relación a la importancia de la individualidad de las personas dentro de las compañías. Gracias, Hernán. Y espero que sea hinchas de Corinthians acá en Brasil también, que ahí estamos completos. Ahí estamos totalmente completos. No tengo un cuadro preferido, así que ahí me puedo hacer de Corinthians. Te invito a Corinthians, entonces. Mira, Hernán, gracias por la pregunta. De verdad son los 10, incluso Ricardo lo bautizó como los 10 mandamientos de recursos humanos de nuestro podcast. Es algo que voy a escribir un libro sobre eso, es algo que quiero dejar como legacy para echar en el futuro, ¿no? Pero hay uno que seguramente es lo que cambia las organizaciones, en mi opinión, que es cómo nos transformamos en un advisor del director general o de todos los directores o del vicepresidente, no importa el título del puesto, ¿no? Porque si logramos hacerles entender que de verdad todo cambia en función de las personas, no hay cómo no tener éxito. Pero obviamente siempre pasa de que las reuniones empiezan con números y terminan con números. Entonces en algún momento tenemos que cambiar eso. Tenemos que poner en la agenda del número 1 de las compañías que hable primero de las personas, porque las personas que están en una organización se van a dar cuenta, yo realmente soy importante en esta organización. Mira que están ahí hablando de mí. Entonces, el ser un advisor significa cuando el presidente o el CEO o el director financiero, quien sea, tiene que tomar una decisión, el CHRO o la persona de recursos humanos debería ser el primero
la primera persona que le iba a llamar. Mira, déjame hablar con Inés, porque ahí yo sé que estoy en un ambiente seguro, estoy hablando con alguien que conoce más o menos del negocio, conoce a las personas, conoce el ambiente y va a seguir y me va a hacer entender qué impactos esta decisión va a tener. Entonces, obviamente para mí es el más profundo, reúne un par de competencias y un par de acciones que uno tiene que tener para llegar a este nivel. Obviamente va el tema de credibilidad que mencionó Inés en algún momento y sin conocer recursos humanos y el negocio, imposible llegar a este nivel. Entonces, para mí ese es el nivel máximo de un recursos humanos que sea estratégico y que realmente aporte valor al negocio. No sé si te contesté por ahí, ¿no? Pero podemos charlar más después. Excelente, eso de ser advisor me encantó, así que buenísimo. Te comparto el episodio y ahí hay varios más si quieren. Ahorita lo pongo acá. Antonio, ¿a quién le pasa la pelota? Gracias. No, voy ya. Qué bueno que nadie le preguntó porque yo estaba preparado para preguntar a Alejandro por cuenta de su experiencia, seguramente con muchas compañías, con muchas personas, con los desafíos que hoy tenemos de talento. O sea, desafío con talento es algo que hablamos, creo que en el siglo ya hablamos de eso, ¿no? Pero Alejandro, bajo tu experiencia, mirando hacia el futuro, con todo este tema de inteligencia artificial, por ejemplo, danos uno o dos tendencias de cómo vamos a resolver este tema. Yo sé, obviamente no tienes la cajita ahí mágica, pero estoy utilizando tu experiencia para entender cómo resolvemos este tema. Buena pregunta. Yo creo que Antonio, el tema de resolverlo nos va a tomar un buen tiempo, pero creo que tenemos varias competencias que hay que trabajar. Uno, ser mucho más data driven. Creo que el tema como siempre por ahí siempre han dicho, es como el que tenga la data, tiene el conocimiento y tiene un poco como el poder. Yo, de hecho, esa era una de las preguntas que iba a hacer a alguien, pero bueno, ya la vamos a contestar acá. Y segundo, tener mucha flexibilidad a los cambios, toma de decisión rápida. Yo creo que tanto en los board members como en cualquier miembro del comité ejecutivo de una compañía es toma de decisiones rápidas, pero con data. Y obviamente poniéndole un poco la sensibilidad. Entonces, si estamos enfrentándonos a épocas donde hay mucha rotación, donde han habido layoff, donde han habido una cantidad de cosas, creo que la primera recomendación que yo haría tanto a los ejecutivos como a las personas que oyen este en vivo o otros podcasts es mucho estar constantemente capacitándose, pero sobre todo entender las tendencias en cada una de nuestras áreas, ¿vale? Y segundo, si estamos dentro de una compañía, también entender que somos business partner, ¿vale? Que creo que esa palabrita a mí siempre me encantó de talento humano cuando ponían HR Business Partner. Creo que eso aplica para cualquier función dentro de la compañía. El Finance Business Partner, no sé, el Administrator Business Partner, al final eso nos permite a nosotros como tener mucho más capacidad. Pero tema de tecnología es estar en constante, digamos que aprendizaje. Es que si nos paramos de aprender, y yo creo que por eso están aquí los hackers del talento y todo lo demás, es que si paramos de aprender, nos estamos quedando muy rezagados. Y las nuevas generaciones vienen con un chip ya desde que nacieron en que están absorbiendo todo. Entonces creo que a nosotros nos toca esa parte también de entenderlo. Antonio se tiene que ir, tiene una reunión súper importante que bueno, movió y todo para poder estar aquí con nosotros. Antes de seguir con la pregunta, Alejo, te queda pues preguntarle a Inés o a Carlos, pero darte las gracias, Antonio, y bueno, ahí seguiremos hablando del HR Legacy, de esos 10 mandamientos. Muchos éxitos en la reunión. Alejo, ¿te queda Inés? Muchas Carlos. gracias a todos. Un placer, Gracias, me encantó. Antonio. Muchas gracias. Un gusto, Antonio, Cuídense. un placer. Seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Sí, yo creo que Inés, me gustaría porque veo que tu trayectoria es bastante interesante en, digamos que industrias también que tienen una característica muy de proyectos y muy de implementación. ¿Cómo vender un proyecto exitosamente a una junta directiva de HR? Y de pronto hablando de tecnología puntualmente, ¿sabes? Creo que ahorita hay mucho tema de ATS y de software que están implementando en temas, por ejemplo, crean temas más de como de capacitaciones, tenemos softwares que están en el end-to-end de toda la cadena, pero muchas veces venderlo a dirección no es tan fácil. ¿Por qué? Porque a veces no se ve un retorno a la inversión sobre esos proyectos. ¿Cómo lo venderías tú o cómo lo has vendido que sea exitoso?
Pues fíjate que esto como es el ADN de nuestra organización, prácticamente se vende solo, por decirlo de alguna manera. Porque nosotros no podemos pretender ser una compañía que vende soluciones de control avanzado o soluciones de software avanzado si no lo tenemos dentro del ADN de nuestros colaboradores. Entonces tenemos una plataforma end-to-end donde nuestros colaboradores tienen acceso a toda la información que requieren, incluso a la información de formación. Y eso hace que sea esponsoreado por el equipo de liderazgo, que el equipo de liderazgo sea quien esté como haciéndolo de primeras e invitando a las personas a hacer los cursos que tengamos o los procesos de formación que tengamos. Entonces hay un ownership de los líderes hacia el resto de la organización y no solamente en esta compañía en la que estoy ahora, sino en las 2 compañías en las que he estado anteriormente. Eso ha estado como dentro del ADN de las organizaciones, mantenerse relevantes, asegurar que los empleados tienen un buen plan de desarrollo, que conocen, viene muy bajado por la intención de los líderes de tener una organización que realmente crece y se desarrolla con la firme convicción de que en la medida en que los empleados crecen, la organización crece también. Entonces, ese sería mi aporte y no creo que sea un tema de convencer, es un tema de asegurarse que lo que queremos presentar o el proyecto que tengamos esté alineado con el propósito corporativo y eso hace que no haya una venta o una convicción, sino que realmente elevemos la conciencia de qué es lo que necesita la organización y elevemos la conciencia incluso en temas que probablemente el día a día del liderazgo a veces no deja ver, como bienestar, resiliencia, desarrollo. Nosotros tenemos que poner esas conversaciones sobre la mesa para elevar la conciencia de los líderes sobre esos temas que son relevantes. Y de ahí detrás vendes el proyecto, pero primero elevas la conciencia. Carlos creo que se tiene que ir también, entonces yo de pronto quiero robarles un par de minutos, si es posible, a Alejo, Inés y Hernán, para cerrar con una última pregunta. Muchas gracias, Carlos. Vale, Ricardo, Hernán, Inés y Alejo, nos vemos. Un abrazo. Un gusto. ¿Qué mensaje le quieren dejar a la comunidad de líderes y a la comunidad de people sobre todo esto que hemos conversado? Una idea, un mensaje, un libro. No, a ver, el mensaje que me gustaría dejar es que los líderes de personas en los consejos directivos garantizan que se lleve una voz tendiente a que cada decisión estratégica que tome la compañía, además de impactar en el negocio y en los clientes, también va a impactar en las personas que la conforman. Entonces, la invitación es no a pensar la nómina como un número total de salarios, sino pensar la nómina como personas individuales que se ven impactadas por cada una de estas decisiones. Y no hacerlo solo porque uno tiene la convicción de que hay que hacer las cosas bien y que uno tiene que hacer lo que lo transforma más, como dije en el podcast, más persona y no lo que le conviene, sino porque en realidad crear un ambiente de trabajo previsible, de respeto, que garantice la integridad de las personas, termina resultando bueno para el negocio. El gran desafío es que las personas sientan que la compañía en la que trabajan crece y ellos crecen en la misma medida. Bien, que es un ganar-ganar y que yo estar acá le aporta a mi propósito y también le aporta a mi realidad, que venir a trabajar acá hace que yo pueda alcanzar mis sueños, mis objetivos y que a la empresa le vaya bien, va a redundar en eso también para mí. Entonces, me parece que eso es lo que no hay que perder de vista. Digo. Me parece que hay que personalizar a las nóminas y parece que caminar. Vos sabés que hay algo que es muy bueno, que es caminar la compañía. Meterse por los recovecos, ir a los depósitos, ir a los subsuelos, digo, que tu camino cuando entras no sea pasar la puerta y encerrarte en tu escritorio, sino quizás
todos los días elegir un camino distinto para llegar a tu lugar y ver y saludar y hablar, y de verdad ahí vas a encontrar un montón de soluciones a los problemas que seguramente encerrado no vas a hallar. Así que bueno, ese es mi mensaje. Súper. Hernán, yo le sumaría, porque estoy totalmente de acuerdo contigo y me hiciste pensar todo el tiempo en el concepto de liderazgo sistémico. Y es que nosotros debemos garantizar que generamos las condiciones adecuadas, y el concepto un poco dice que lideramos la pecera y no al pez. Y es que básicamente generamos las condiciones adecuadas para que nuestra gente nade por donde tiene que nadar, se desarrolle, crezca, ponemos las plantitas en la pecera para que estén bien alimentados, bien compensados, bien reconocidos, pero al final le damos esa libertad a los peces, que son para mí los empleados, que se estén moviendo y estén creciendo dentro de la organización. Entonces, liderazgo sistémico, que es muy individual, de fijarse en cada uno y garantizar las condiciones del todo, es súper relevante, y es con lo que yo me quedaría como mensaje. Ocupémonos más que preocuparnos, ocupémonos de que nuestros líderes entienden ese concepto de liderazgo sistémico y se vuelven partners nuestros, así como nosotros somos de ellos, en gestionar el ambiente de la organización, la cultura, la transformación, el cambio, todo lo que venga con la organización. Muy bueno, lo tomo Sí, eso también. Gracias. buenísimo, Inés. Yo creo que parte de lo que yo diría, que como para cerrar esto, saqué un poco de data también de lo que tenemos nosotros, y solo el 4% de los CHROs que tenemos registrados están en un board member. Entonces todavía queda mucho camino para recorrer. De hecho, hay mucha más data en Estados Unidos porque hay mucho más de esto, y hablaban del 2%, ¿vale? Entonces yo creo que hay que, uno, comunicarse más, dos, exponerse más. Yo creo que a veces tenemos como a esos mismos techos de cristal en el área de talento humano, y es como, no, pues yo soy HR, yo no voy a llegar allá, sino más bien como, oiga, yo cómo me expongo para realmente yo tener ese sponsorship arriba y que realmente llegue. Y yo creo que no es nada diferente a lo que ha dicho Hernán, Inés y Antonio, y es conocer la data de la compañía. Una de las preguntas que yo muchas veces hago en los procesos de selección a nivel ejecutivo es, ¿sabes cuál es el EBITDA de tu compañía? ¿Sabes cuánto están vendiendo tu compañía? Muchas veces no tenemos esa data, y obviamente esto sería buenísimo traducirlo también en las estrategias de People. A veces nos quedamos solo en People, la implementación del proyecto y demás, pero eso cuánto impacta realmente también a la compañía. Y si lo valoráramos, muchas de ustedes yo creo que lo tienen, pero cuando uno saca esa data, no se imaginan qué impacto tiene el área de talento humano, que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces creo que eso es bien importante, cómo sacar esa data y cómo exponerla. Muy bueno. Súper, Alejo. Yo sé que nos podemos quedar aquí hablando horas y horas, y esto es como solo el comienzo, pero pues ustedes tienen una agenda bastante ocupada, entonces pues quiero darles las gracias, quiero felicitarlos por el nivel de conversación, por las ideas, por esas reflexiones que tanto necesitamos pues para transformar las organizaciones hacia organizaciones que pongan en el centro realmente al ser humano. Y bueno, espero tenerlos en un episodio o en otro espacio de Hackers. Muchas gracias, Inés, Alejo, Hernán y Antonio y Carlos, que se fueron hace unos minutos. No, gracias No, a vos, gracias. Ricardo. Un honor estar al lado de estos colegas de los cuales aprendí. Fue una hora invertida. Muchas gracias. No, gracias, Ricardo, gracias, Alejo, Hernán, y bueno, a los que ya se fueron también, mil gracias, súper enriquecedora conversación. Y Chévere, gracias a Ricardo todos y los que Hernán. estuvieron aquí conectados. También. Un abrazo para todos.